Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra competencia, aplicar procesos de higienización según el programa establecido y normatividad vigente. Para esta competencia es importante que nosotros tengamos muy claros los conceptos que conllevan a las BPMs. Para esto voy a hacerles una presentación muy corta que nos va a servir como una orientación frente al material que se va a disponer para el desarrollo de las actividades y las guías de aprendizaje. ¿Qué son las BPMs? Es un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria de alimentos. Establece que son las buenas prácticas de manufactura, es decir, la sigla BPM traduce buenas prácticas de manufactura. Estas las deben cumplir los establecimientos que procesen, elaboren, comercialicen, distribuyan y sean productores de alimentos entre todo el territorio nacional. Está dirigida a todas las fábricas y establecimientos donde se procesen alimentos, a la parte de equipos, utensilios, maquinaria, materiales, personal manipulador de alimentos. Está dirigida a todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, cadena de distribución, comercialización de alimentos en el territorio nacional. Está dirigida a los alimentos y materias primas con las que se fabrican los alimentos, se envasan, se expendan o distribuyen y que sean para importación o exportación, que sean para el consumo humano. Y está enfocado también a las actividades de vigilancia y control que ejercen las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos sobre las materias primas para la elaboración de los mismos. Hay unos aspectos que los exige el decreto 3075 de 1997, las cuales van ligadas a la resolución 2674. Los aspectos generales son edificaciones e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador, requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de calidad, saneamiento básico, programas donde están, en la parte de saneamiento está programa de limpieza y desinfección, PIL, programa de manejo de residuos y líquidos, sólidos y líquidos, programa de control integrado de plagas, almacenamiento y distribución y transporte. Ese ya, o sea, dentro de la parte de saneamiento tenemos estos tres ítems que son los que cubre la parte de saneamiento. Algunos conceptos básicos, qué es un alimento, qué es la contaminación. Estos son conceptos que nosotros debemos tener muy presentes dentro de el, el resultado o la competencia de aplicar procesos de higienización, ¿listo? ¿Qué es un alimento? ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es un manipulador de alimentos? Importante identificar o conocer el significado de qué es un alimento. Entonces, al ser una sustancia que sea para funciones vitales y que va a fortalecer el sistema inmunológico, pues debe ser de alta calidad, ¿listo? El principal enemigo de los alimentos en este caso es la contaminación, es la presencia de cualquier material extraño o en el alimento, que sean metales, materiales tóxicos, cualquier otra cosa que haga que el alimento no sea inocuo, que tenga alguna alteración. Manipulador de alimentos es la persona que se encarga de manipular y de verificar la trazabilidad de la producción de un alimento. Hay diferentes tipos de contaminación, entonces existen la contaminación cruzada, la contaminación bacteriana, ¿sí? Todas estas se dan por diversas razones que luego veremos adelante. Hay tipos de alimentos, entonces generalmente los tipos de alimentos están constituidos por dos grandes grupos, uno que es los no perecederos, que son todo lo que son alimentos que no son ricos en humedad, y están los perecederos, que son alimentos ricos en humedad, por ejemplo, carnes, derivados lácteos, huevos, frutas, verduras, etc. Los alimentos tienen sustancias que necesitan las bacterias para reproducirse, pero hay tres factores de contaminación. Es decir, los alimentos tienen sustancias que son importantes para que las bacterias puedan reproducirse y ellas buscan, con base a los alimentos, buscan es no acabar con nosotros. Simplemente ellas producen ese tipo de cambios en los alimentos porque ellas lo que buscan es conservar su especie.
Entonces hay tres factores grandes de contaminación que hicimos énfasis hace un rato y son los microorganismos, que son factores biológicos, microorganismos, parásitos, virus, etcétera. Está los materiales extraños, que esa es la fase de contaminación física, y está la parte de residuos desinfectantes, lubricantes, grasas, químicos, hipoclorito, bueno, dentro de muchos que sean químicos. Entonces tenemos que hay tres tipos de factores de contaminación: biológicos, físicos y químicos. Las sustancias que forman parte de los alimentos, es decir, aquellas que son tan agradables para las bacterias, están compuestas por unos componentes nutritivos, los cuales son el azúcar, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. ¿Están presentes en dónde? En los alimentos. ¿Pero qué son los microorganismos? ¿Y dónde están los microorganismos? Los microorganismos son formas de vida, son organismos muy pequeños que solamente se pueden observar por un microscopio. ¿Dónde están ubicados los microorganismos? Entonces, los microorganismos se encuentran en cualquier parte, están ubicados en todos los lados, en el agua, en el aire, en el suelo, están presentes en todas las superficies, en los utensilios, en los recipientes, en lo que nosotros tocamos cada rato y tenemos contacto. ¿Cuáles son los principales microorganismos? Entonces tenemos las bacterias, virus, hongos, mohos y levaduras. Los microorganismos no son del todo malos. Algunos son banales, los cuales no resultan nocivos para la salud. Es decir, puede que aparezcan, pero no son dañinos. Hay algunos que son benéficos, con los cuales se hacen incluso procesos industriales y se utilizan muchísimo para la producción de algunas medicinas. También tenemos los microorganismos malos, que eso sí ya tienen sus antecedentes y son patógenos, luego causan enfermedades y esas enfermedades generalmente transmitidas por alimentos son denominadas ETAs. Acá tenemos un cuadro de las principales ETAs. Asimismo tenemos que una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. Cuando nosotros tenemos una ETA, generalmente vamos asociados a estos síntomas: dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. ¿Cuáles son los microorganismos que se relacionan más con las ETAs? Sin duda alguna son las bacterias. Es importante saber cómo viven las bacterias, cómo se comportan en diferentes situaciones y cómo aumentan. Es necesario que para que las bacterias se puedan desarrollar, ellas necesitan temperatura adecuada. Es por eso que hay algunas prácticas que se recomiendan dentro de la manipulación del alimento, como la refrigeración y la cocción a una temperatura óptima. Los nutrientes, la humedad, acidez, pH y tiempo suficiente. Es decir, que estos son los agentes con los cuales una bacteria se multiplica. La producción de alimentos libres de contaminantes no solo depende de la producción, sino también de los procesos y las personas que lo fabriquen. Digamos, hay diferentes tipos de producción de alimentos, pero es importante que haya una trazabilidad desde la cosecha hasta que se pasa la comida al consumidor. Hay diferentes tipos de bacterias, de microorganismos, mejor. Hay algunos anaerobios, hay aerobios, hay anaerobios obligados, anaerobios aerotolerantes y microaerofilia. Entonces, cada una tiene una caracterización y es la forma como se desarrollan y en qué medio. Pero si nosotros nos damos cuenta en este cuadrito, hay algunos que no necesitan aire para poderse desarrollar y hay algunos que aún sin aire, que aún con el aire ya no son aptos para el desarrollo de su especie. Entonces es importante que tengamos en cuenta que los microorganismos se pueden desarrollar en cualquier ámbito. Vamos a tener en cuenta que hay entidades que reglamentan esta parte de las BPMs. Una a nivel internacional es el Codex Alimentarius. Es una entidad mundial que maneja toda la parte del cuidado de los alimentos y agrupa normas, códigos, prácticas, directrices y otras recomendaciones relacionadas con todo lo que es el manejo adecuado de los alimentos. Tiene códigos muy detallados, tiene requisitos minuciosos y todo esto hace objeto para la función del sistema de reglamentación pública de la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. Las entidades que reglamentan en Colombia tenemos el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es el INVIMA,
tenemos el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas Colombianas. Cada uno de estos tiene una función. Y también tenemos la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto también va ligado al sistema de aseguramiento HACCP. Básicamente lo que traduce esta sigla HACCP es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. También es conocido como sistema HACCP. Y acá vemos la traducción, Análisis de Puntos Críticos de Control, que es la traducción de la sigla. ¿Listo? Digamos que esto lo que busca es identificar todos los potenciales de peligro en los ingredientes de distintos procesos de producción, y el objeto es tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación y garantizar la inocuidad en el alimento. De esta manera damos apertura al proceso de formación con la competencia de higiene y manipulación de alimentos. Entonces, simplemente les invito a que vean cada uno de los videos de manera detallada, a que tengan en cuenta la participación activa de cada actividad propuesta en la guía de aprendizaje, y asimismo les invito a que tengan una, una comunicación asertiva en el grupo. Espero estar para la ayuda de ustedes. Que tengan una feliz tarde